Una mujer de 35 años, sin reflejos pupilares, sin respuesta al dolor, sin actividad cerebral detectable con los instrumentos de su época. Silencio absoluto dentro del cráneo. Una línea plana invisible, como si alguien hubiera apagado el centro mismo de su existencia. Un cerebro apagado. Y, sin embargo, volvió. No de golpe, no como un milagro inmediato. Volvió en horas, como un amanecer que tarda en aparecer detrás de montañas densas. Lentamente, contra todo diagnóstico, contra toda evidencia. Ese día, la medicina escribió una nota que no pudo explicar. Era febrero de 1928, en el extremo norte de Italia. Las nevadas habían cubierto los tejados de los pueblos alpinos con una capa de casi 60 centímetros de nieve húmeda. El aire era gris, espeso, cargado de humedad fría que se pegaba a los huesos como una enfermedad lenta. Las iglesias abrían sus puertas antes del amanecer, no por fervor religioso, sino porque la gente buscaba un lugar donde el frío doliera un poco menos. Los caminos de tierra se convertían en charcos helados. Los niños eran llevados a la escuela envueltos en mantas de lana. Las fábricas de tejidos encendían sus hornos desde temprano para mantener el calor en salones largos y mal aislados. El invierno no era una estación, era un estado patológico continuo. En ese escenario, donde el frío parecía una infección colectiva, ocurrió un caso que los médicos del norte de Italia relatarían durante décadas en reuniones clínicas informales, en cafés, en pasillos de hospitales provinciales. Se llamaba Isotta Scarlatti, 35 años, hija de un farmacéutico local que conocía todos los remedios disponibles, y también sus límites, ni alta ni baja, de piel muy clara, casi translúcida, y cabello negro recogido en una trenza simple. Había tenido 2 hijos. Había sobrevivido a una fiebre puerperal 5 años antes, cuando la sepsis parecía una sentencia casi automática. Vivía desde hacía años con dolores de cabeza recurrentes, que aparecían como sombras repentinas detrás de los ojos y se retiraban sin explicación. Algunos días no podía levantarse de la cama. Otros trabajaban normalmente en la farmacia del padre, pesando polvos, llenando frascos, leyendo instrucciones en latín. Nunca tuvo diagnóstico definitivo. No había tomografías. No había electroencefalogramas. Solo se hablaba de migrañas, humores, agotamiento nervioso. La mañana del 11 de febrero se desplomó en la cocina de su casa. No dijo nada. No pidió ayuda. No hubo un grito. Simplemente cayó, como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible en su cabeza. Su esposo la encontró extendida en el suelo, con los ojos entreabiertos y la boca apenas abierta, respirando tan poco que parecía no respirar en absoluto. Corrió hasta la clínica municipal, un edificio estrecho de ladrillo rojo con 2 salas, un pasillo y un pequeño cuarto de observación sin ventanas. El médico responsable era el doctor Vittorio Clerici, 47 años. 20 años seguidos atendiendo partos complicados, fracturas abiertas, crisis febriles, intoxicaciones por alcohol casero y neumonías que se llevaban ancianos en 2 días. Era un hombre cansado. Sus manos sabían suturar en la penumbra. Sus ojos habían visto demasiado para creer en milagros fáciles. Había aprendido que a veces el cuerpo simplemente se apagaba, y no volvía. Cuando llegó a la casa, Isotta estaba inmóvil sobre el suelo de piedra fría. No intentaba respirar profundamente. No hablaba. No reaccionaba. El médico se arrodilló a su lado. Colocó la mano sobre el pecho. El corazón latía. Débil, irregular, pero latía. La respiración era mínima, casi invisible, como si un hilo de aire apenas contuviera el cuerpo en un equilibrio inestable entre presencia y ausencia. Ordenó que la recostaran en una camilla y la trasladaran a la clínica. Allí, bajo la luz amarillenta de una lámpara de aceite, movió la llama para iluminar el rostro con claridad. Y entonces ocurrió el primer signo imposible. Iluminó los ojos. Las pupilas no reaccionaron. Ningún cambio, ninguna contracción, ni siquiera una reducción mínima del diámetro. Pupilas fijas, dilatadas. En 1928, la prueba pupilar era considerada frontera exacta entre la vida cerebral y la muerte definitiva. Pupila fija era sentencia. Pupila inmóvil significaba ausencia de función en el tronco encefálico. Clerici llamó a su asistente. Repitieron la prueba con paciencia meticulosa. Nada. Se aseguró de no estar cegado por la luz ambiente. Ajustó la distancia de la lámpara. Insistió. Silencio neurológico.
Golpeó levemente el esternón con los dedos, buscando algún reflejo de sobresalto. Nada. Presionó con firmeza el lecho ungueal, provocando dolor. Ningún movimiento de retirada. Acercó amoníaco al rostro, esperando al menos una mueca involuntaria. Ni un gesto, ni un parpadeo, ni un inicio de náusea. Era un cuerpo vivo con un cerebro invisible para todos los métodos clínicos de la época. La trasladaron al cuarto principal de observación. La acostaron bajo mantas tibias sobre una camilla de hierro. Afuera, el viento arrastraba nieve contra las ventanas con un sonido hueco, como un suspiro grave y prolongado. Dentro, la llama de la lámpara oscilaba, proyectando sombras largas que se movían sobre las paredes desconchadas. Clarice pidió algo insólito. «Tráiganme un reloj de pared». Lo colocó sobre la mesa, frente a la cama, y comenzó a contar. 15 minutos sin respuesta a ningún estímulo. 30 minutos sin reflejos. 45 minutos sin actividad aparente. No era un coma superficial. No era un sopor febril. Era otra cosa. Algo que, con las herramientas de 1928, solo podía describirse como ausencia total de respuestas neurológicas. Clarice tomó notas en su cuaderno. Paciente con ausencia completa de respuesta cerebral. Pupilas fijas. Reflejos abolidos. Latido lento, irregular. Respiración mínima. El pulso marcaba entre 33 y 38 latidos por minuto. La respiración era tan suave que el pecho apenas se movía 1 milímetro. A los 60 minutos, la piel de Isota se volvió más fría que el aire de la habitación. El esposo, sentado en una silla de madera, lloraba en silencio, con las manos entrelazadas, sin atreverse a tocarla. Pero el médico no permitía que cerraran los ojos de la paciente. Seguía revisando pupilas cada pocos minutos. Seguía intentando estímulos. Seguía hablándole, aunque ella no respondiera. Isota, continúe. No cierre. Aún no. Murmuraba, más para sí mismo que para ella. Era irracional. Era, según todo que había aprendido, inútil. Mas se le continuaba. A los 90 minutos, ocurrió algo que nadie esperaba. No fue un movimiento del cuerpo. No fue un cambio en el pulso. Fue un sonido. Un gemido mínimo, casi interno, apenas audible, como si el aire hubiera intentado cruzar la garganta y se hubiera quedado atrapado. Clarice se inclinó inmediatamente. Colocó su oído sobre la boca de Isota. Esperó en silencio absoluto. Nada. 15 segundos después, otro sonido, más definido. Era un intento de inspirar profundamente. Fallido, corto, pero real. Un esfuerzo primitivo del tronco encefálico por recuperar el control de la respiración. Y entonces, el primer signo neurológico inequívoco. El dedo índice de la mano derecha se movió. No fue un espasmo brusco. No fue un reflejo tendinoso. Fue un movimiento progresivo y deliberado. Se levantó 1 milímetro. Luego 2. Luego 3. Tembló y volvió a caer sobre la sábana. El médico levantó rápidamente la lámpara. Iluminó los ojos de nuevo. Esperó conteniendo la respiración. La pupila se contrajo. Mínima, pero se contrajo. Había vida dentro del cráneo que hasta entonces parecía apagado. Pero Clarice no celebró. Sabía que la recuperación cerebral no ocurre como un relámpago. Ocurre por capas, minuto a minuto, como si el cerebro recordara lentamente cómo existir. Durante las siguientes horas, la vida regresó fragmentada, como piezas de un mecanismo antiguo que volta a girar como atrito. Primeiro, movimento leve nos dedos das mãos. Depois, uma contracao discreta dos músculos do pescoço, como se a cabeça tentasse mudar de posição. Em seguida, a respiração tornou-se um pouco mais profunda, com intervalos mais regulares. O tônus muscular dos braços e das pernas deixou de ser completamente flácido. Os párpados começaram a apresentar o reflexo mínimo ao contato, mas ainda sem consciência. A noite avancou. O relógio de pared marcaba o pasar 2 minutos como un tic-tac implacável. O médico alternaba entre observar a paciente, anotar dados e encostar a cabeza contra a parede por poucos segundos, sem realmente dormir. O assistente cochilaba sentado, despertando sempre que o doutor chamava pelo nome. Ao amanecer, quando a luzinha e fraca começou a filtrar-se pelas frestas da janela coberta de gelo, as mãos de Isota começaram a tremer. Não era uma convulsão caótica. Era o tremor fino, rítmico, como se o corpo estivesse tentando voltar a habitar-se.
Intento de retorno, de reentrada. O reloj marcaba 6 horas desde que el diagnóstico clínico había sido anotado como ausencia total de actividad cerebral observable. E fue en la sexta hora que ocurre o imposible. Isota abrió os olhos. Não foi parpadeo lento. Não foi movimiento de cabeza. Simplesmente abrió. A mirada era vacía, turbia, como quien observa un mundo desenfocado. Las pupilas, ahora reactivas pero lentas, intentaban fijar algún punto en el techo. El médico se aproximó lentamente. ¿Me escucha? Ningún gesto. ¿Puede mover la mano? Nada. Y entonces, un acto involuntario, primitivo, profundamente humano. Una lágrima, lenta, caliente, única, descendiendo desde el ángulo del ojo derecho hacia la comisura de la boca. No era reflejo corneal, no era irritación. Era un movimiento emocional emergiendo desde un cerebro que, horas antes, no exhibía señal alguna. El médico no habló. Su asistente tampoco. El silencio de la sala era tan denso que el tic-tac del reloj parecía un martillo. A las 9 horas, la respiración era continua. No profunda ni perfectamente rítmica, pero estable. A las 11 horas, la paciente comenzó a girar la cabeza levemente. Luego siguió estímulos luminosos con los ojos. Luego reaccionó a palabras simples, parpadeando cuando escuchaba su nombre. Clarice escribió en su cuaderno una frase que le costó elegir. El cerebro regresó en capas, como quien despierta dentro de la oscuridad, siguiendo un camino estrecho que no vemos. No era lenguaje científico estricto. Era lo más preciso que podía hacer con las herramientas conceptuales de su época. 36 horas después del colapso inicial, Isota habló. No fue un discurso, no fue un relato detallado. Fue una frase sola, pronunciada con voz baja pero clara. Vi agua, solo agua. El médico esperó, pensando que vendrían más palabras. Nada, silencio. Ella cerró los ojos y volvió a dormir. Durante 3 semanas permaneció en observación en la pequeña clínica. Aprendió nuevamente a caminar sin tambalearse, apoyando primero en la pared, después dando pasos maíz firmes. Recuperó memoria parcial. Reconoció a los hijos. Sabía sus nombres. Recordó costumbres simples. Sabía tejer. Sabía leer fragmentos de jornales. Pero no recordaba la mañana en que se apagó. Preguntaba a menudo, ¿caí? ¿Por qué? El médico evitaba respuestas definitivas. Era mejor no ofrecer certezas, honda medicina no astina. A las 6 semanas fue dada de alta. Tenía limitaciones leves de equilibrio, dolores de cabeza intermitentes, silencios largos antes de encontrar ciertas palabras. Pero estaba viva, caminaba, comía sola, reía en algunos momentos. Acompañaba al marido a la farmacia do Sogro. 3 años después, en 1931, volvió a visitar el consultorio. Entró sin ajuda. Habló normalmente. Llevó un pan envuelto en un paño de algodão como agradecimiento tardío. Clarice, agora con maíz cabelos brancos o que negros, a observó caminar pelo corredor estreito. Notó que o paso era firme, que a mirada estaba clara, que no había rastro visible daquela mana en que o cérebro dela había sido declarado ausente. Naquela noite, sob a luz remelucente de uma lámpada de óleo, ele abriu novamente o caderno de capa gasta y acrescentó una última nota ao caso Isota Scarlatti. La recuperación del cerebro no es un instante. Es un regreso lento desde una oscuridad que no entendemos. Isota estuvo más allá de lo que llamamos conciencia. Y volvió. No sé cuándo termina realmente la actividad cerebral. Solo sé que, a veces, cuando el reloj insiste, algo desde adentro decide regresar. As perguntas permanecerán, e quando poramos entre médicos que ouvirán esa historia en congresos provinciais. ¿Cuándo termina realmente la actividad cerebral? ¿Cuando el reflejo pupilar desaparece? ¿Cuando no hay respuesta al dolor? ¿Cuando la mirada es completamente vacía? ¿O cuando el clínico se rinde y deja de observar? El caso de Isota no cambió la ciencia de inmediato. No generó nuevas máquinas ni nuevos protocolos, pero dejó una grieta. Y por esa grieta, durante décadas, entró la duda necesaria para que otros médicos siguieran mirando un poco más allá del que los libros decían. Archivo anatómico, donde la medicina revela sus secretos. Todos los personajes son ficticios, inspirados en contextos históricos reales.